Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 17, que habla de ácidos nucleicos, que tenemos que marcar la opción correcta. ¿A dónde está, digamos, la falsedad o lo incorrecto en la pregunta número A? Donde habla de la definición de lo que son los ácidos nucleicos, si son macromoléculas formadas por la polimerización, eso significa por, digamos, la unión de unidades repetitivas, pero forman cadenas que son lineales y no ramificadas, como dice la afirmación. Y las unidades estructurales que lo conforman se denominan nucleótidos con T de Tito y no con S de soledad. Bien, la diferencia entre el nucleósido y el nucleótido es que el nucleótido es la base más el azúcar, mientras que el nucleótido con T de Tito es la base nitrogenada más el azúcar y más el ácido fosfórico. Bien, vamos a la B. ¿Por qué es incorrecta? Porque lo que les acabo de decir, los nucleótidos están formados por las tres cosas. En la opción C, la citosina es una base pirimidínica, bien, deriva de la pirimidina. Recuerden que la trampa era TUC, bien, de Tucumán, del nombrecito más largo, porque el otro, la purina, era AG, vean las que quedaban. Y con respecto a la timina no se encuentra presente en el ARN, sino que solamente está presente en el ADN. Vamos a la pregunta número 18, de glúcidos. Tengo que tener muy bien en claro, bien, que los azúcares se oxidan, bien, que el reactivo de Fehling o de Tollens se reducen. Si el azúcar se oxida, significa que es una sustancia reductora, ¿bien? Y el reactivo, ya sea de Fehling o de Tollens, es un agente oxidante. Acá vamos a tener que focalizarnos en este tipo de afirmaciones, en lo que le está pasando a cada uno en términos de oxidación y de reducción. ¿Por qué? Bueno, lo primero, la sacarosa no es un azúcar reductor, o sea que me digan que reduce, oxida, hace cualquier cosa, no hace nada. Porque el carbono 1 y el carbono 2, que son los que forman el enlace glicosídico, bien, que es el que, digamos, en donde están esos grupos funcionales que pueden estar potencialmente libres, el grupo carbonilo, están formando esa unión. Entonces la sacarosa, formada por glucosa y fructosa, es un disacárido no reductor. Si es no reductor, significa que da negativa la reacción de Fehling y la reacción de Tollens. Bien, en cambio, en el caso de la maltosa, bien, la maltosa está formado por dos unidades de alfa de glucosa, bien, contiene uno de los extremos reductores, bien, que es el carbono 1 de la segunda molécula de glucosa. Hemos dicho que los glúcidos se oxidan y los reactivos de Fehling y de Tollens se reducen. Quiere decir que si pasa eso, esa afirmación es incorrecta, porque la maltosa no lo oxida el reactivo de Tollens. La maltosa lo que hace es que se reduzca el reactivo de Tollens. Bien. Con respecto a la galactosa, bien, hacemos el mismo análisis. Disculpen, la lactosa, que está formada por la galactosa. Vuelva. La C, tenemos la galactosa, reduce al reactivo de Tollens, sí, porque el reactivo de Tollens es el que se reduce, la galactosa es la que se oxida, ¿bien? Y con respecto a la D, la lactosa, que es el azúcar de la leche, sería incorrecta, porque lo correcto sería decir que la lactosa reduce el reactivo de Fehling. O sea, ese azúcar hace que el otro sufra esa reacción, ¿bien? Bueno, les puse ahí Fehling, positividad de reacción, formación de un precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso, bien, o si no, óxido de cobre 1, monóxido de dicobre. Quiero aclararles una cosita. Si por ahí le dicen rojo ladrillo, anaranjado,
la gama de esos colores es positivo, precipitado, ¿no? Y de ese compuesto. Si le dicen verde o amarillo o negro, bueno, están mirando fuera del tallo, ¿no? Reactivo de Tollens, positividad de reacción. Precipitado de plata metálica, espejo de plata, depósito de plata en el fondo del tubo, precipitado plateado, puede ser, bien. Esas son las positividades de reacción. Recordemos que Fehling y Tollens se utiliza como reactivo para poder diferenciar aldehídos y cetonas. Bien, aldehídos dan positivo, cetonas dan negativo. Cuando entramos en glúcidos es otro cantar. Bien, tengo que ver el grupo carbonilo potencialmente libre si existe. Bien, y en el caso de las cetosas, bien, como esos reactivos funcionan en medio alcalino, se produce una interconversión. En el caso si tenemos la fructosa, amanosa y glucosa, que sí son azúcares reductores. Vamos al problema número 19, que nos habla del azúcar de la malta, bien, que obviamente es la maltosa. Es un disacárido, hago el análisis correspondiente, 2 moléculas de alfa de glucosa, es un homodisacárido, es un azúcar reductor, quiere decir que reduce el reactivo de Fehling y de Tollens, y la unión que tiene es alfa 1,4. Bien, quiere decir que la incorrecta, porque me pide la incorrecta, no tiene poder reductor. No, es falso, porque si tiene poder reductor, si reduce el reactivo de Fehling y de Tollens. Con respecto al problemita número 20, donde entramos en proteínas, tenemos que decir la correcta. Las lipoproteínas son proteínas conjugadas, bien, no son proteínas simples. Una proteína conjugada contiene un grupo de naturaleza proteica y también contiene un grupo prostético que se llama, que es de naturaleza no proteica, que en este caso es la parte lipídica. En el caso de la estructura alfa, es una de las estructuras como la hoja plegada beta, que es la estructura secundaria de una proteína, bien, es la disposición que adopta en el espacio, y esas estructuras se estabilizan, bien, o se unen por unión puente hidrógeno. Con respecto a la estructura primaria de una proteína, no se refiere a cómo adopta en el espacio tridimensionalmente, eso sería la estructura terciaria de una proteína. La estructura primaria se refiere a la cantidad, al tipo y a la secuencia. ¿De qué? De aminoácidos. ¿Cantidad cuánto tiene? 200, 210, 215, 150. Bien. Tipo. ¿Qué tipo de aminoácido? O sea, en las clasificaciones, los aminoácidos neutros, alifáticos, diácidos. Bien, a eso se refiere. Y la secuencia, ¿cómo están ordenados? ¿Cómo están unidos? Bien, viene la glicina, después viene el triptofano, después viene la alanina, el ácido aspartico, ¿bien? ¿Cómo es esa secuencia? Porque al cambiar un aminoácido de esa secuencia, cambia la proteína o el péptido. A su vez, el proceso de desnaturalización, ¿bien? ¿Es un proceso siempre irreversible? No, puede ser reversible o irreversible. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del agente desnaturalizante y también dependiendo del tiempo de exposición, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, a radiaciones ultravioletas o radiaciones gamma, que son agentes desnaturalizantes muy potentes e irreversibles, independientemente del tiempo, ¿bien? Es irreversible. Tengan en cuenta que cuando hablamos de desnaturalización, pierde, bien, la estructura cuaternaria, terciaria o la secundaria. La estructura primaria no se pierde, se conserva, bien. En cambio, por ejemplo, si yo expongo a temperatura, hagamos de cuenta que una enzima actúa fisiológicamente a 37 grados centígrados y le expongo a 42, bien, durante 5 minutos, bien, cuando yo quito ese agente desnaturalizante, la proteína recupera su funcionalidad, bien, en ese caso la enzima. Pero si yo les pongo a 120 grados centígrados durante 1 hora, y lo más seguro es que el proceso sea irreversible.